buscadores y buscadoras de tu código de vida. Hoy, un día más, voy a hablaros de las estaciones, de cómo influyen las estaciones en los dosas, cómo influyen en ti. Para ello me presento primero, mi nombre es Lucrecia Otero, soy la autora de la trilogía Tu Código de Vida, donde hablo de Ayurveda. Y hoy os quiero hablar de cómo las estaciones influyen en vuestros dosas ayurvédicos. Y es importante conocerlo porque así, conociéndolo, voy a intentar mantener mi equilibrio, mi salud y mi bienestar. Hay dos conceptos importantes. Uno es un poco más sencillo y el otro es un poquito más complejo. Cualquier duda podéis escribirme o consultar cualquier cosa que os responderé. Lo primero es entender por qué unas estaciones influyen en nuestro dosa. Y todo se basa en las cualidades. En los anteriores vídeos os hablé de los elementos, os hablé de cómo se asocian de dos en dos para formar tus dosas dominantes. Estas cualidades no solamente influyen en los elementos, en los dosas, sino en las estaciones, bien, de lo que vamos a hablar hoy. Influyen los alimentos, las cualidades de los alimentos, influyen también en ti, influyen las cualidades de los hábitos, de las rutinas que haces, del medio ambiente que nos rodea. Bien, las franjas horarias también influyen en tu dosa. Por tanto, a la hora de elegir los alimentos adecuados para ti, es importante que conozcas las cualidades. Elegir rutinas y hábitos con unas cualidades que sean idóneas para ti es importante. ¿Y cuáles son las cualidades de las que estoy hablando? Bueno, pues las cualidades de los elementos, como sabéis, si eso veis los elementos, que eran el aire, el éter, el fuego, el agua y la tierra, tienen cualidades muy diferentes. Pues puede ser pesado, ligero, puede ser húmedo o seco, o puede ser frío o caliente, y hay muchísimas más cualidades. Todas estas cualidades influyen en ti. Bien, entonces, si nosotros nos vamos a una estación, por ejemplo, a la estación Kapha, pues ¿dónde va a aumentar más mi Kapha? Va a ser en esa estación donde haya más humedad, porque la humedad afecta directamente a Kapha. Si aún encima en esa estación hay un poquito a veces de lluvia, incluso a veces hace un poquito de frío, me va a afectar más. La estación que afecta más a Kapha es la primavera. Bien, y si aún encima el cambio climático hace que no sea una primavera excesivamente calurosa, pues evidentemente yo voy a tener que equilibrar muchísimo más mi dosa Kapha. Si en cambio llegamos a verano, que es la estación Pitta, donde hace más calor y donde más afecta a Pitta, si aún encima es muy seco, me va a afectar mucho más y me va a aumentar Pitta si mi dosa es Pitta. En cambio, si la estación es Vata y mi dosa es Vata, y esa estación llega con frío, llega con sequedad también, e incluso pues puede ser ligero, como es por ejemplo el otoño, que los días son más cortos, que bajan las temperaturas, pues evidentemente va a aumentar más mi dosa Vata. No solamente en otoño, a Vata también le afecta el invierno. Lo que pasa es que el invierno generalmente viene cargado con humedad y esa humedad va a afectar más, como os comentaba en la primera estación, a la primavera, que es el dosa Kapha. Entonces, en invierno va a afectar secundariamente al dosa Kapha. ¿Bien? Vale, por ello es muy importante el autoconocimiento, el conocerse, cuáles son su dosa o sus dosas dominantes, para así elegir, controlarlo y mantenerlo en equilibrio. ¿Qué ocurre? Si tú conoces tu código de vida, eres capaz de mantener tu bienestar. Entonces, en una estación Kapha, yo voy a tener que equilibrar mi dosa Kapha. En una estación Pitta, yo tengo que equilibrar mi dosa Pitta. Y en la estación otoño e invierno, yo voy a tener que controlar más mi dosa Vata. ¿Qué ocurre? Que cuando se desequilibra un dosa, el tratamiento que hay que hacer es equilibrarlo. Y el mejor momento es la estación donde más se eleva. Bien, entonces Vata, yo para equilibrarlo voy a tener que mejorarlo más, mantener unas rutinas, unos alimentos, en otoño e invierno.
Para equilibrar Pita yo voy a tener que equilibrarlo más en verano, que es cuando más se va a desequilibrar. Y cuando yo tengo un dosa Kapha en desequilibrio, voy a equilibrarlo mucho más, voy a tener que hacer un mayor esfuerzo para equilibrarlo en primavera. ¿Qué ocurre? Que aquí estamos hablando de estaciones, pero realmente el clima, bien, va a depender de esas estaciones, porque no es lo mismo vivir en el hemisferio norte, en la zona boreal, donde va a haber 9 meses de invierno, entonces voy a tener que adecuarlo, o si vivo en una zona monzónica. Evidentemente, en el hemisferio norte, en marzo, pues es primavera, pero es que en el hemisferio sur es otoño, o en el hemisferio norte, en julio, es otoño, y en el hemisferio norte, en julio, pues es invierno. Entonces eso va a depender. ¿Qué ocurre? Tengo que conocer cómo equilibrar los dosas. Yo tengo que conocer cómo equilibrar Vata, y cómo tengo que equilibrar Pita, y cómo tengo que equilibrar Kapha. De hecho, es importante que vayáis a los vídeos para ver que, mi dosa dominante, yo qué tengo que equilibrar y cómo lo tengo que equilibrar. Y eso lo voy a ver en los vídeos de Vata, para equilibrar Pita o para equilibrar Kapha. ¿Bien? Hay una expresión que se dice que es la gota que colma el vaso. Y la gota que colma el vaso implica que mi dosa, yo si ya lo voy a llevar acumulado antes de llegar a la estación, yo me voy a desequilibrar más fácilmente, con lo cual me voy a enfermar muchísimo más. Voy a tener más problemas, pues por ejemplo, si yo soy el dosa Vata, y este es el término que os comenté al principio, que era un poquito más complejo, porque la ley para tratarlos es en la fase de acumulación. Entonces, si yo soy Vata, bien, y soy una persona que mis cualidades pues van a ser más frío, me va a afectar el frío, me va a afectar la sequedad y la ligereza, si aún encima me alimento con alimentos pues más secos, fríos y ligeros, aún encima hago un ejercicio intensísimo, porque quiero mantenerme en forma, y aún encima de eso pues no duermo mucho porque tengo mucho trabajo, aparte me gusta la música alta y viajo muchísimo porque tengo que hacer un montón de trabajos en distintos sitios. Entonces a veces no puedo comer, me salto comidas, soy una persona un poco irregular. Todo esto van a ser gotas que van a ir acumulando ese vaso, y la última gota va a ser justo la del verano, antes de entrar en invierno, o sea, otoño e invierno, que son cuando aumenta más Vata. Con lo cual, si yo no me cuido en ese verano, lo voy a pasar peor, porque ya va a ser la gota que colma el vaso en las estaciones de otoño e invierno. Entonces voy a pasar, pues, toda una serie de patologías que me van a suceder en otoño e invierno, y entonces voy a decir, es que siempre en invierno, en otoño e invierno me enfermo. Pues me aparecen cistitis, me aparecen, bueno, toda la ristra de patologías que tiene un Vata. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, si soy Vata, en verano voy a tener que empezar a cuidarme, ¿bien? Y mi tratamiento de prevención va a ser todo lo que me equilibra. Vata lo voy a tener que utilizar en ese verano para en otoño mantenerlo, y en invierno también. ¿Bien? Entonces, recapitulando, en primavera yo voy a tener que hacer un tratamiento anti-Kapha. ¿Bien? Pero ya en invierno voy a tener que tener armas anti-Kapha para mantenerme con salud. ¿Bien? Después, en verano, yo voy a tener que tener una dieta anti-Pita, pero en primavera voy a tener que empezar a cuidarme con alimentos anti-Pita, equilibrando mi Pita. En otoño tengo que hacer, tanto en otoño como en invierno, un tratamiento anti-Vata, pero evidentemente en verano ya tengo que empezar a equilibrarme más con un equilibrio dósico de Vata. Por tanto, lo que quiero que sepáis es que las estaciones os van a afectar porque vais a acumular más por la ley que os comentaba en los otros vídeos. Lo similar aumenta lo similar, lo contrario lo disminuye. Por tanto, en la estación previa no debéis incluir siempre elementos que os equilibren, y así pasaréis la estación donde acumuléis más y sea más igual a vosotros, con esas cualidades os mantendréis más en equilibrio. Bien, conoce
tu dosa dominante, conoce cómo equilibrar tu dosa y así elige tu control, tu belleza, tu salud y tu bienestar. Elige tu código de vida. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguirme. Podéis darle a las notificaciones para que cuando los vídeos nuevos los podáis tener y los podéis escuchar. Cualquier duda me podéis escribir y comentar, y de verdad, muchas gracias por estar.